que escuchamos las predicaciones y decimos, ajá, esto es para la vecina, a ver si escucha bien, ¿verdad? O qué pena que no ha venido esa persona con lo que bien que le caía la palabra. Recuerda que siempre te enseño que Jesús no predica para quien no está, para quien no ha venido. Predica para ti que te ha traído, ¿sí? Entonces, en primer lugar vas a decir, a lo mejor esa persona soy yo. ¿Qué sucede con nosotros? Cuando queremos defender una postura, cuando queremos defender una opinión, cuando queremos defender algo que nosotros creemos, no sé cuántos se identifican, que vamos a buscar la información y toda la información que encontramos afirma, apoya, valida, reafirma lo que nosotros creemos, ¿sí? Como si, vamos a suponer que la fuente de información es Internet, como si todo Internet estuviera dándote la razón, oye. O sea, hay 1000 artículos más que hablan justo lo contrario de lo que tú estás afirmando, pero parece que todos los que caen en tus manos son los que dicen que tú tienes la razón. ¿A alguien le ha sucedido? Esto es muy común en los seres humanos y esto se llama sesgo de confirmación. Y este sesgo de confirmación, hermanos, es muy, pero que muy peligroso. Porque este sesgo de confirmación te puede mantener la vida en una mentira. Mira, para decírtelo con palabras más simples, este sesgo de confirmación ocurre cuando alguien tiene dentro la verdad. Tú crees que esa opinión que tienes acerca de algo, acerca de una persona, acerca de una situación, esa opinión, eso que tú crees, esa creencia es la verdad absoluta. Entonces, ¿cuándo ocurre el sesgo de confirmación? Cuando tú vas ya con esa opinión a buscar información. Porque inconscientemente, no es que tú busques solamente la información que quieres que valide lo que crees. No, sino que inconscientemente tú rechazas o desechas o ignoras todo artículo, toda información que está de alguna manera contradiciéndote en algo. Esto es el sesgo de confirmación. Y en mayor o menor medida, todos nosotros estamos sesgados. Todos nosotros tenemos un sesgo de confirmación dentro. Por eso nos sentimos súper cómodos con las personas que piensan como nosotros. Nos sentamos en una mesa y estamos bien cómodos. Por eso tú te juntas a las personas que piensan como tú. Por eso, cuando hay algo en la predicación que no te gusta, automáticamente se te activan todas las alarmas. Esto no conviene, esto no me gusta. Y es como que hay un bloqueo en tu interior. Porque todos nosotros, en mayor o menor medida, estamos sesgados de alguna manera. Esto es el sesgo de confirmación. Pero aquí hay un problema bien grande. Y es que esta tendencia, este sesgo, puede afectarnos tan gravemente nuestro interior o nuestros pensamientos, que nos puede no solamente mantener toda la vida en un error, sino algo aún peor, nos puede hacer defender obstinadamente algo que tú crees esta es la verdad absoluta, y como ya has caído en este sesgo, estás defendiendo pero a capa y espada algo obstinadamente. Di conmigo, ¿cómo? Obstinadamente. Y aquí ya hay otro problema. Ya no solamente hay un sesgo de confirmación, sino que hay una obstinación en el corazón. Y en 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, lee conmigo ahí si lo está poniendo producción, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Una de las cosas más peligrosas que tiene el sesgo es que te puede hacer caer en el pozo de la obstinación, y ese pozo de la obstinación te puede sacar de la posición que Dios te dio, de la posición privilegiada que Dios te dio. Por ejemplo, en este caso, el rey. Dios había destinado que Saúl fuera rey, ¿verdad? Lo nombraron rey, estaba al cargo de toda una nación, y por X cosas de las cuales hablaremos la semana que viene, él fue relegado, desechado de ese puesto. Ya no serás rey. El sesgo de confirmación es peligroso por esto. Y segundo, ¿te has parado a pensar? Yo por muchos años decía, ¿pero qué tiene que ver este versículo? Ídolos e idolatría. Y lo ponen con la obstinación. ¿Alguien se ha parado a pensar eso? Como ídolos e idolatría es la obstinación. Realmente es bien raro esto, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver los ídolos? Porque automáticamente pensamos en vírgenes, en imágenes, en dioses aztecas.
Entonces uno como que no empata, como ídolos e idolatría. Dios me reveló un día que ídolos e idolatría, la obstinación es comparada a ello, porque la persona obstinada en su corazón es su propio Dios. Él se alaba a él mismo, él es como Dios. Él tiene la verdad, él sabe. Ya sabe que sabe que sabe, y toda información que encuentre es conforme a su verdad. Por eso Dios dice: esta gente obstinada delante de mis ojos son como ídolos e idolatría, porque ellos se alaban, se idolatran a ellos mismos, a su propia opinión. No hay manera como que Dios penetre en el corazón de esta gente. Es muy difícil, porque nos dio ¿qué? Libre albedrío. Entonces cuidado con que te pueda costar la posición. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Si nosotros no corregimos en nuestra vida esto, nos puede llevar, no solo, como te digo, a toda la vida pasar en un error, sino que nos puede llevar a tomar malísimas decisiones. Y además, es que lo grave del asunto es que tú tomas malísimas decisiones creyendo que estás haciendo lo correcto. Es más, voy a ir más allá, creyendo que estás en la perfecta voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios dentro de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te surge una duda, o cuando tienes que tomar una decisión, cuando quieres aplicar información de fuera para ver si estás en lo correcto, e incluso oras al Señor: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Lo que sucede con este sesgo es que comenzamos a documentarnos fuera, ignorando que solo estamos recibiendo las informaciones que aplican a lo que yo quiero. Es algo que nos hace la mente, ahora te lo voy a explicar bien, pero es como un mecanismo mental que tenemos. Y nosotros creemos de verdad que nos estamos documentando, creemos de verdad que estamos buscando la voluntad de Dios, pero persona que ha caído en el sesgo de confirmación ya no está buscando la voluntad de Dios y ya no está buscando documentarse acerca de cuál es la información que me conviene. No, ya está solamente seleccionando inconscientemente aquello que me viene bien y desechando inconscientemente aquello que te viene mal. Hace una semana, o en esta última semana, Dios me dio una frase así, esas descargas que Dios me hace. Dios me habla mucho, sobre todo cuando despierto y ¡bum!, me viene la voz de Dios con algo, con una frase. A veces no sé ni para qué, ahora sé que era para este momento. Mira, escucha esto: lo que tú crees saber te mantiene alejado o hace que deseches lo que Dios quiere que sepas. Escucha, lo que tú crees saber dentro de ti, como no le des espacio a Dios, espacio genuino, eso mismo que tú crees saber, inconscientemente va a hacer que tú deseches lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios te quiere revelar, lo que Dios quiere traer a tu vida. Por eso dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Y hay veces que los seres humanos, como te digo, el domingo que viene hablaré de esto, pero hay veces que los seres humanos desechamos por pecados abiertos y directos, desobediencias directas. Pero hay otras muchas veces que desechamos inconscientemente. Y esto es más peligroso, porque esto tampoco puede ser confrontado. Saúl hizo una desobediencia directa y se pudo confrontar. Vino Samuel y lo confrontó. Pero hay otros pecados, hay otras desobediencias en el corazón que inconscientemente están fluyendo, y esas son más peligrosas. Y como te digo, el cerebro tiene un mecanismo que te convence a ti mismo. Yo no sé si producción me tiene preparada la imagen. Yo quiero que tú veas aquí un pato. ¿Sí? ¿Ves el pato? Bueno, realmente la cabeza del pato. ¿Lo ves? ¿Cuántos lo ven? Álcenme la mano. ¿Cuántos lo ven? ¿Sí? Ahora quiero que veas el conejo. ¿Lo ves? ¿Sí? A algunos les cuesta incluso ver el conejo. ¿Sabes por qué? Porque tu mente estaba condicionada a mi voz, a lo que yo te dije. Te dije: aquí va a aparecer un pato. Y tu mente hizo ¡pum!, información, buscando pato, buscando pato, buscando pato. Tu mente estaba tan condicionada que hay personas que cuando luego les digo: mira el conejo, ¿dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? Porque la gente ya condicionó su mente a: en este lugar tiene que haber un pato. Y esto es algo real. No es que solamente te sucede a ti, es que nuestra mente tiene ese mecanismo de básicamente centrarnos en lo que queremos encontrar. Es algo automático en la mente. Por eso cuando tú tienes una verdad en tu corazón, que ahí hay un pato, esa es tu verdad, viene alguien a decirte: no, hay un conejo, tu mente de primeras lo que va a ver es el pato. Pero esto aplícalo ahora a todas las situaciones de tu vida. Aplícalo ahora a todos los caminos que dices: Señor, yo quiero tu voluntad, es que no sé por dónde ir, por dónde no ir. Uno de los ejemplos más poderosos que tenemos de esto es Pablo. Pablo, el perseguidor.
de los cristianos, el que daba muerte a los cristianos. ¿Sesgado por qué? Sesgado por las tradiciones. Pablo estaba sesgado por la tradición, a tal punto que Jesucristo tuvo que salirle al encuentro y decirle: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? La Biblia dice que Pablo era celoso de Dios y que era religioso. Pero es que no importa lo celoso que tú seas de Dios y lo religioso que seas en el corazón, si no tienes la verdad revelada, no te va a servir de nada, porque puedes inconscientemente, porque aquí yo sé que Pablo no estaba conscientemente queriendo ir contra la voluntad de Dios, inconscientemente, sesgado por la tradición, sesgado por muchas vivencias que tenía, sesgado por todo aquello, perseguía los sueños del corazón de Dios. Y hoy en día esto es lo que sucede en muchos en la iglesia. ¿Cuántos saben que la liberación es el sueño del corazón de Dios? Es más, Jesucristo comenzó su ministerio y gran parte de ese ministerio fue liberación. Pero hoy en día hay muchas personas dentro de la iglesia que se levantan contra las liberaciones, que se levantan contra las iglesias que ministran liberación, se levantan y buscan versículos queriendo avalar y queriendo afirmar que eso está incorrecto, cuando Jesucristo dijo que la liberación era el pan de los hijos. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que ellos creen saber les impide ver la verdad. Así sucedió con los fariseos. Y hay mucho fariseo en esta era actual. Los fariseos creían saber tan bien, saberse completamente la ley, saberse tan bien cómo el Mesías iba a ser, que cuando el Mesías llegó no lo reconocieron. Porque lo que ellos creían saber les impidió ver lo que Dios les estaba revelando. Y eso es algo que acontece en nuestros corazones. Todo aquello que tú creas saber con certeza absoluta te puede meter en un sesgo de confirmación que te lleve a una obstinación y pierdas tu posición. Tal vez pierdes el puesto que Dios te ha dado. Ay, pero ¿cómo, Señor? Si fuiste tú quien me colocó aquí. Hablaré de esto el domingo que viene, porque era tan larga la enseñanza que el pastor me dijo: córtala en dos, Ana, córtala en dos. Para hacerlo todo más corto, ¿sí? Pero ¿estás entendiendo un poquito? Lo que creemos saber nos puede impedir. Y uno de los engaños o de las mentiras más peligrosas de Satanás es hacernos creer que la iglesia no necesita liberación. Es hacernos creer que los pastores no necesitan liberación, como si el título sacara a los demonios. Cuando esa gente se metió, cuando los pastores se metieron, cuando se metieron a estudiar para ser pastores y les dieron un título de pastor, ese título no es el nombre de Jesús, y la Biblia dice: en el nombre de Jesús echaréis fuera demonios. Pero mucha gente hoy me dice: no, yo ya soy pastor. Entonces usted me está diciendo que el día que le entregaron el título de pastor, ese título tuvo el poder de sacar todos los traumas, heridas, todas las puertas abiertas que usted tenía a Satanás. Por eso hay tantos pastores que después salta la bomba y fornicaron, adulteraron. Yo no digo que no nos pueda pasar. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero digo que hay una garantía mayor cuando estás liberado. Hay una garantía muy mayor. Cuando tú expones tu corazón a Jesús y le dices: pasa por aquí, yo el pan de los hijos lo quiero hoy, Señor. Porque el pan de los hijos es la liberación y yo lo quiero. Entonces, para Satanás realmente esta ha sido como un arma maestra, porque con esta mentira se ha asegurado que mucha gente en la iglesia siga siendo esclava, que no tengan libertad, que no hayan podido alcanzar la libertad por esta mentira que anda rondando. Entonces, hermanos, no seamos fariseos, no nos lo sabemos todo, y en mayor o menor medida todos nosotros estamos bajo sesgo. Esto nos afecta a todos porque ninguno es dueño de la verdad absoluta. Entonces la pregunta es: ¿cómo sé si la decisión que estoy tomando es la correcta o estoy actuando bajo sesgo? ¿Ya llegados hasta aquí? ¿O cómo sé que no estoy actuando mal, aún con una buena intención en mi corazón? ¿Es posible saber esto? Sí, es posible saber esto cuando tú reconoces que esta tendencia puede estar en ti. El punto donde comienza la libertad de cualquier cosa es reconocer que tú puedes ser esclavo de esa cosa. Ese es el punto. Entonces, el punto de sentirte libre o saber si estás haciendo lo correcto es reconocer: yo también puedo estar sesgada. Muchas de mis vivencias han podido sesgar lo que hoy pienso, mis opiniones. Muchas de mis vivencias han podido sesgar mis creencias.
Entonces yo estoy sesgada. Empezar de ahí te hace abrir la puerta a una futura libertad. Es posible reconocer, y al reconocer esto lo que estás haciendo es disponer tu corazón para escuchar lo que no quieres escuchar. Porque muchas veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para decir porque eso duele, o porque eso no nos gusta, o porque no forma parte del plan. Entonces tienes que tener un corazón dispuesto a escuchar un no, o un no es mi voluntad en lo que andas, o un simplemente te has equivocado, o simplemente hasta aquí te traje para probar tu corazón, devuélvete, anda. Tienes que estar abierto, y generalmente no estamos abiertos a eso. Yo contaba en una reciente entrevista cómo yo me enfadé con Dios si yo llegué a esta isla, porque si Dios me quiso ahí probar, yo salí totalmente suspendida. ¿Qué te has creído que puedes jugar conmigo? No estaba jugando Dios conmigo, porque Dios no juega con nadie, pero simplemente tal vez estaba mostrando que mi corazón no estaba lo alineado que yo creía, lo correcto que yo creía. Entonces uno tiene que tener el corazón abierto, porque además hay otra cosa importante aquí. Tal vez tu pensamiento no está errado. Escucha bien, la gente que se afirma, yo sé que esto es así, yo sé que esto es así. Ojo, tal vez tu pensamiento no está errado, pero está incompleto. Tal vez está incompleto. Y si tú no le dejas a Dios el espacio de completarte la información que te falta, sigues en un error. ¿A cuántos les ha pasado que cuando escuchan una versión, ¿cómo puede ser? Y escuchan completa la versión de la otra parte y dicen, ahora entiendo por qué puede ser. ¿Verdad? Muchas veces no es que la información que tenemos esté errada, solamente que como no está completa nos puede hacer vivir una mentira interior, creyendo que algo es la verdad absoluta y no lo es. Y si no das ese espacio, cuidado, porque entras ¿dónde? En la obstinación. La obstinación es una de las cosas más peligrosas porque te va a hacer perder la posición. Muchas personas, yo creo que Dios insiste una y otra vez con esto porque Él creó todo lo que vemos, lo que sabemos, y creó la familia. Y Satanás ataca en primer lugar contra la familia, y ataca contra la familia aún antes de haberse creado esa familia. Por eso viene el yugo desigual. Y yo sé que muchas de las personas que han entrado en yugo desigual han entrado por el sesgo de confirmación, porque ellas creían estar en lo correcto y se obstinaron en algo y comenzaron a decir, no, a mí Dios me habló. No, a mí Dios me dio un sueño. No, yo pedí al Señor, yo sé que esta es la verdad. Yo pedí al Señor que justamente la pastora en ese momento dijera una palabra concreta, y la dijo. Y cuando salí de la iglesia me encontré un anillo en el suelo, y luego miré al cielo y vi una nube en forma de corazón. Y empiezan a seguir señales infernales. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie, pero Jesús es la verdad absoluta. Y su palabra es infalible. Entonces, ¿por qué andar buscando señales cuando la Biblia ya dice no te unas en yugo desigual? Por eso yo creo que muchas de las personas que han entrado en este tipo de uniones han entrado por el sesgo de confirmación. Toda información que buscaban, a aquella pareja les fue bien, yo sé que les fue bien, estaban diciendo que Dios es mentiroso. No, mira, yo leí un artículo que en realidad en el hebreo, en el arameo, en el griego, realmente el yugo desigual no se refiere a eso. Y en su sesgo de confirmación, este es el peligro de andar buscando confirmaciones a lo que tú quieres escuchar. ¿Sabes cuál es el peligro? Que el sesgo de confirmación existe y siempre te va a llevar a encontrar todo lo que tú quieres escuchar. Pero ¿por qué no escuchas la palabra de Dios que ya fue escrita hace miles de años para ti? Que Dios es inmutable y no va a cambiar. Que Dios no se puede negar a su propia palabra, y que si tú has encontrado un anillo, has visto una nube en corazón y el pastor ha dicho no sé qué que tú le has pedido, ese no ha sido Dios. Ese no ha sido Dios, porque Dios no se puede negar a su propia palabra. Entonces, nadie en el mundo es dueño de la verdad absoluta, pero Jesucristo es esa verdad absoluta. Confía en lo que Él ha escrito. Entonces deja de buscar confirmaciones y reemplaza cada mentira que tienes dentro, cada mentira, cada sentimiento que tienes dentro. Es que le amo, es una mentira. Reemplaza ese sentimiento por la verdad de Jesús. No hay amor fuera de Jesús, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces puedes estar ardiendo en pasión, en lujuria, en no sé, en carencia. Buscas un hombre porque estás buscando un padre. Puedes estar ardiendo en muchas cosas, pero no en el amor verdadero, no en el amor ágape, no en Jesús. Porque Jesús ya dijo, no,
Yo no estoy en ese amor y sé que no es fácil, hermanos, claro que no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil cuando tú ya has abrazado algo como tu verdad absoluta. Primero porque a ningún ser humano nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. Cuando afirmamos algo con tanta obstinación, con tanta rotundez, a nadie le gusta dar el brazo a torcer y decir, hermanos, me he equivocado, es verdad. No tenía razón. No, nuestra naturaleza nos cuesta hacer eso. Y segundo, porque seguramente va a haber pérdidas. En un caso de pareja va a haber pérdidas porque vas a tener que dejar la pareja. En un caso de finanzas va a haber pérdidas porque tal vez te has obstinado en que tú no le pagas al gobierno esos impuestos porque no, ¿qué se han creído? Me están robando, Dios va a apoyar que a mí no me robe nadie porque Él es mi defensor. Pero Él dijo, dale al César lo que es de César. Entonces cuando tú realmente te pones en la verdad, te va a costar porque puede haber pérdidas. Pero tienes que estar a cuentas de qué quieres hacer. Seguir bajo un sesgo que te puede meter en obstinación y te puede hacer perder la posición, o vivir libre en Dios. Yo quiero decirte que sé que es difícil porque yo misma he pasado por ahí, pero también soy una prueba de que no es imposible. De que no es imposible, de que es posible. Y hay una promesa a la que yo me agarré en Mateo, creo que es en el capítulo 19, que dice que cualquier cosa que dejáramos en esta tierra, Dios nos iba a dar 100 veces más. En esta tierra. Agárrate a esa promesa, coloca tu fe en esa promesa. No coloques tu fe en los planes que tú crees que Dios obstinadamente tiene que bendecir. No, coloca tu fe en sus promesas. Y sabes, yo sé que hoy Dios quiere sacarte, quiere tener un encuentro contigo como lo tuvo con Pablo, para sacarte de esa condición. Quiero leerte el encuentro de Pablo porque Dios me mostró algo ahí hace muchos años que para mí son esas perlas que uno no olvida. Hechos, el capítulo 9, vamos al versículo 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los obstinados hacen esto, dan coces contra el aguijón. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo sé que Dios salió al encuentro de Pablo, ¿sabes por qué? Porque Dios no ve lo que haces, ve el corazón del por qué lo haces. Y creo firmemente que el Señor sabía que Pablo no hacía deliberadamente contra Dios estas cosas. No, Dios sabía que Pablo en su forma amaba a Dios, era celoso de Dios, era religioso, pero estaba equivocado. Entonces Dios quiso salir a su encuentro para alinearlo al reino. Y sé que hoy Dios quiere salir al encuentro de muchas personas porque sabe que estáis haciendo las cosas no por decir quiero ir contra Dios y contra los planes de Dios, sino porque simplemente tal vez habéis caído en un sesgo de confirmación que ahora ignorantemente o simplemente inconscientemente estás siguiendo señales, haciendo cosas que no vienen de Dios. Por eso Él se quiere revelar a ti. Pero mira aquí, hay una clave bien grande aquí. Dice que cuando Jesús se manifiesta a Pablo, la respuesta inmediata de Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Di conmigo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué dice esta frase? Que Dios no se revela a cualquiera. ¿Pero por qué Dios no se revelará a esa persona? ¿Pero por qué Dios no le dirá? Porque Dios no se revela a cualquiera. Dios se revela al corazón que sabe, le va a obedecer. Por eso de David, antes de suceder, dijo, yo sé que Él hará todo lo que yo le mande. Él se va a revelar al corazón de las personas que están en una posición de capaz que soy el obstinado, capaz que ya he caído en algún sesgo, capaz, pero quiero tu voluntad. Automáticamente cuando Cristo se le reveló no le tuvo que convencer ni tuvo que andar en un forcejeo como nosotros andamos a veces queriendo convencer a las personas. En esta semana yo le dije a una persona, mira, perdóname si he caído en querer convencerte en algo, porque yo no soy nadie para convencer a nadie. Yo no soy el Espíritu Santo. Y uno no va a poder nunca traer la revelación que Dios no quiere dar a nadie, ni siquiera para ti, porque tienes que estar en un punto de rendición absoluta para que Dios te revele su verdad. Y cuando tú ahí dices en tu vida, Señor,
¿Qué quieres que yo haga? Cuando tú llegas a ese punto de rendición, donde realmente aquello que creías correcto, recto, es mi opinión, sé que esta es la que es, sé que todos están equivocados, bueno, no importa, aunque todos estén equivocados. Cuando tú llegas a un punto de decir, aunque todos estén equivocados y yo tenga la verdad, yo me rindo delante de ti, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú llegas a este punto es cuando Dios te revela la guía del Espíritu. ¿Sabes que siempre estuvo ahí? ¿Sabes que siempre estuvo ahí y no la veías? Porque estabas obstinado. Entonces solamente seleccionabas la información que aplicaba para validar lo que tú creías. No que Dios te escondió nada, es que tu ceguera impedía que tú vieras lo que Dios te hablaba. Por eso lo que tú crees saber, de alguna manera desecha lo que Dios te quiere hablar. Inconscientemente, pero lo hace, desecha, hasta un día que alguien dice, wow, ese wow ni siquiera viene de Dios, pero ni siquiera Dios ha marcado el tiempo, es tu corazón que marca ese tiempo, tu corazón. Cuando dice que el hijo pródigo volvió en sí, no quiere decir Dios que dice, bueno, voy a dejarle ahora un par de años, un par de semanas, bueno, voy a hacer las cuentas, venga, ¿qué os parece? Jesús, Espíritu Santo, ¿qué os parece? Que le dejamos ahí sufrir unos cuantos años. Puede ser un propósito de Dios como Nabucodonosor, ¿verdad? Los años que estuvo, pero generalmente Dios te deja reconocer tu error, y en el momento en que tú reconoces y te acercas a Él, Él se acerca con todo a ti. Anillo, autoridad, todo le fue devuelto. Eso es como Dios opera. Entonces no tanto ni siquiera los tiempos a veces dependen de Dios, dependen más de uno mismo. ¿Te has parado a pensar cuánto nos cuesta obedecer las cosas que ya están escritas en la Biblia? ¿Te has parado a pensar en silencio en nuestras habitaciones cuánto peleamos con Dios? ¿Te has parado a pensar cuánto pones en tela de juicio lo que ahí está escrito? ¿Te has parado a pensar? Y yo sé que amas a Dios, yo sé que quieres lo que Dios quiere, pero ¿por qué andas en este tira y afloja? Porque hay un sesgo de confirmación en ti. Hay un sesgo de confirmación dentro de ti. Y si estás sesgado por traumas, sesgado por miedos, sesgado por mentiras, sesgado por envidias, sesgado por un montón de cosas que hay en el abanico del por qué uno puede estar sesgado por cualquier cosa, tú no vas a dar en el blanco. Porque en tu mente hay un mecanismo que se activa para solamente captar lo que a ti te conviene captar. Estaba en la madrugada orándole al Señor y diciéndole, por favor, haz que me pueda explicar bien, Padre. Yo sé que tú pones el poder, pero hay una realidad. Haz que me pueda explicar bien. Y de alguna manera Dios vino a corregir incluso la oración que yo estaba haciendo, porque de alguna manera, fijaros, haz que me pueda explicar bien, como si el poder dependiera de mí, aunque con mi boca le decía, yo sé que estoy el poder, pero me mostró una cárcel. Una cárcel no era de barrotes, era de paredes como blindadas, eran grises, como de metal fuerte, que no había ser humano que pudiera entrar, ni la luz podía entrar, porque estaba arriba, las paredes, todo era oscuridad y había una persona dentro. Y Dios me preguntaba, ¿tú crees de verdad que tú puedes sacar a esta persona de ahí? Y dije, no, ni con la mejor explicación que des, Ana. Ni con la mejor explicación que desde el sesgo de confirmación tú le vas a poder sacar del sesgo, porque ahí me reveló esas cuatro paredes, esa cárcel como de aislamiento. Dios siempre nos enseña con las cosas que vamos a entender, ¿verdad? Y sé de esto por las cosas del pastor. Entonces esas cárceles donde estás aislado, donde no tienes nada, donde no tienes nadie, en esas cárceles te mete el sesgo de confirmación. Y cuando quieres sacar un poco la cabeza para recoger cosas, solo recoges lo que te conviene oír. No hay poder humano que te pueda sacar de ahí. No hay poder. El único poder está que tú desde ahí dentro digas, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. ¿Será que estoy metido en el sesgo? ¿Será que estoy aquí preso en el sesgo? Y ahí sí la palabra dice que Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús entrando en acción. Mira, con esto termino. Voy a pedir por favor los adoradores, escucha bien, atiende bien a esto por favor, que a veces hay movimiento y a la mente se nos va. Sujeta tu mente.
En este mundo están operando dos espíritus opuestos. Uno es el espíritu de verdad, al que Jesucristo llamó Espíritu Santo, que esto lo tenemos ahí en Juan 14, 17. Y el otro es el espíritu de error, que está en 1 de Juan 4, 16. El espíritu de verdad viene de Dios. El espíritu de error es un espíritu de engaño que viene de Satanás. Satanás siempre va a intentar engañarte, siempre. Y puede usar el sesgo de confirmación. Si él usa esto contra ti, tú no vas a poder salir de ahí, vas a entrar en obstinación y esa obstinación te va a sacar de la posición privilegiada que Dios te dio. Sea un trabajo, un cargo en la iglesia, una esposa, un esposo, personas que por obstinación pierden su matrimonio. Sea un proyecto grande que Dios dio en tus manos y te volviste avaricioso. Dios echa para atrás. No pierdas la posición que Dios te dio. Sigue los pasos del Espíritu Santo y clama. Yo no sé si hay alguien aquí que está recibiendo esto en su espíritu y dice: capaz que soy yo la persona del sesgo de confirmación. Antes os decía en liberación que Dios me decía: no pienses que hay atmósferas, no pienses que hay algo para que los demonios salgan mejor. Es el nombre de Jesús el que aplica para que todo salga. Esa unción en el nombre de Jesús, porque no cualquiera que usa ese nombre puede liberar, pero esa unción, ese poder detrás de esas palabras en el nombre de Jesús, cuando tú verdaderamente vienes en el nombre de Jesús, que las cosas se dan. Por eso mismo quisiera que adorarais, pero si alguno de vosotros se siente con algo en el corazón que tiene que desligarse, siéntase libre. Alguno en las cámaras, yo no tengo esas cosas en mi corazón. No quisiera dejar sin emisión a las personas, pero primero Dios. Producción, sonido, todo, primero Dios. Si tú quieres correr aquí a decirle al Señor con sinceridad: muéstrame, Señor. Si estoy buscando confirmaciones, muéstrame. Si estoy buscando confirmaciones que validen lo que yo creo dentro, muéstrame. Si yo soy ese obstinado, esa obstinada, muéstrame. Si en algún punto he perdido la posición porque de pronto ya no soy confiable, muéstrame. Porque una cosa sé, que todos en esta casa queremos y buscamos la presencia de Dios. No buscamos el palacio y todo lo que nos puede dar, buscamos a Dios. Buscamos su presencia, buscamos tener una amistad con Él, buscamos que nos hable para poder continuar. Entonces, habla con Jesús y dile: quiero saber, porque toda mi vida se tiene que resumir en esto. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es el resumen de toda tu vida. ¿Quieres vivir en victoria? El resumen de toda tu vida tiene que ser: ¿qué quieres que yo haga? Y ese "¿qué quieres que yo haga?" es difícil de vivir, es fácil de pronunciar, pero difícil de vivir, porque ese "¿qué quieres que yo haga?" muchas veces trae pérdidas, muchas veces trae aparentes derrotas. El pastor y yo estábamos en el mundo y manejábamos dinero, fiestas, teníamos lo que queríamos, entre muchas comillas, porque teníamos el pago del sufrimiento, el pago del dolor, el pago de la traición de amigos, el pago de muchas cosas horribles. Pero cuando decidimos colocar nuestras vidas a cuentas con Dios, sabéis, no todo fue una alfombra roja. El diablo no te va a poner alfombra roja. ¿Sabes qué sucedió? Que vinieron todas las pérdidas. Muchos amigos nos desaparecieron. Obvio, los trabajos que teníamos desaparecieron. El dinero que teníamos desapareció. Yo llegué a mi tierra y no tenía siquiera para hacer una llamada telefónica para que alguien me pudiera buscar en el aeropuerto. El diablo dio, el diablo quitó. Se fundió todo. Entonces hubo pérdidas. Pero no importa, porque hay una promesa en Mateo 19 que te va a dar grandes ganancias por cada cosa que tú dejes. Nosotros dejamos un trabajo en la noche donde influíamos al mal a mucha gente. Tenemos el reino de los cielos presente cada día. Estamos influyendo en naciones. Nosotros dejamos amigos traicioneros y tenemos amigos de verdad.
Nosotros dejamos una vida desordenada y hoy tenemos una familia sacerdotal. Nosotros dejamos muchas cosas que en el momento parecían perdidas. Y claro, cuando yo te hablo de drogas, alcohol, mal dinero mal ganado, malos amigos, te es fácil entender. Pero todo esto también está en un corazón que por avaricia, por mentira, por engaño, por falsedad, por envidia, por querer tus sueños y no los de Dios, puede vivir aun sin estar metido en el mundo que nosotros andábamos metidos. La cuestión es que tú quedes en desventaja. Entonces nosotros tenemos que saber bien cómo se mueve el mundo espiritual, qué es lo que Dios habla acerca de esto, para saber contra qué estamos lidiando y cómo es que tenemos que actuar. Amén. Y para mi sorpresa hay muchísimos cristianos que no han entendido Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, yo creo que tú lo digas conmigo, ¿contra qué es que la iglesia de Jesucristo tiene? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ojo aquí, escucha lo que dice, de este siglo. Me gustó esa anotación. ¿Sabes por qué? Porque Dios se encargó como de enfatizar, porque en cada siglo puede operar un gobernante diferente. Pero también en el ámbito espiritual. Porque hay veces, o tú mismo miras la historia para atrás y verdad que vamos a decir que en el siglo que estaba Jesucristo, no había la perversión sexual que hay en este siglo. Entonces se ve que ese gobernador de las tinieblas del siglo de Jesús no era el mismo gobernador de las tinieblas que tenemos hoy. También esto varía según regiones. No es el mismo gobernador de las tinieblas que está en Haití que el que está en España. Entonces me gustó esa aclaración. Dios dejó ahí para que todo aquel que leyera su palabra, que su palabra no tiene caducidad, y él sabía que se iba a leer 1 año después, 2 años después, 100 años, 1000 después, y seguiríamos leyendo de este siglo en el que nosotros vivimos. Entonces dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú no vives en las regiones celestes, tú y yo vivimos aquí en la tierra. Pero esos seres, la Biblia aquí nos está diciendo que esos seres espirituales, esos principados, esas potestades, esos gobernadores, huestes espirituales de maldad, viven en lugares invisibles. Viven en lugares, en un ámbito invisible para el ojo humano, pero eso no quiere decir que no existen. Y ellos desde ese ámbito invisible nos hacen guerra. Entonces este versículo está hablando de que hay una conexión directa entre lo visible y lo invisible. Porque Dios te está diciendo, tú que estás aquí en la tierra no tienes guerra contra alguien de la tierra, alguien que es semejante a ti con carne y sangre. Yo te estoy diciendo que tú tienes guerra contra alguien que vive en otra dimensión que para ti es invisible, pero que yo le llamo principado, potestad, gobernador, hueste espiritual de maldad. Además, les da títulos porque conforme el título que tienen, también ejercen un poder y una autoridad. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo. Como yo siempre digo aquí en las liberaciones, me enfrento con demonios como soldados rasos, y hay otras personas que traen potestades, que no son el soldado raso. Entonces uno tiene que saber que todo esto es real, porque como te digo, el cristiano que no entiende esa realidad va a estar en mucha desventaja. Si tú no conoces todo esto, no vas a saber contra quién peleas y no vas a ser efectivo. Y una de las mayores armas de Satanás no es ni siquiera su invisibilidad. Alguien dice, es que al diablo no se le ve, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se esconde detrás de esa invisibilidad. No, esa no es la mayor arma de Satanás. La mayor arma de Satanás es hacerte creer que él no existe y que él no puede operar en un cristiano y que él no puede operar en tu mente o en tu casa o en tu trabajo. Esa es la mayor arma que tiene. Porque esas iglesias que dicen, no, yo no me meto con el diablo. Perdona que te diga, tú no te vas a meter con el diablo, pero el diablo se va a meter contra ti porque lo dice la palabra de Dios. Tú no tienes guerra contra carne y sangre. Aquí hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que Dios te está diciendo te van a hacer guerra aunque tú no lo quieras. Entonces su mayor arma es haberse metido en las iglesias, a hacerte creer que porque tú eres cristiano, él ya no te puede tocar. Mira, Pedro era cristiano y también era cristiano, para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Y también en un momento de su vida Satanás entró. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás.
¿Estamos entendiendo esto? Otra cosa es que Dios le haya arrancado una victoria total contra tu vida. Sí, en el consumado es, Satanás no tiene una victoria total contra tu vida, pero hay otro momento en el que dice, no le des lugar al diablo, porque si tú le entregas lugar, él va a entrar. Entonces hay que tener estos conceptos bien claros. Tú estás en guerra contra esos demonios que operan contra ti y operan también ¿cómo? A través de ti. En muchas ocasiones Satanás ha operado a través de mí. En un momento dado donde he molestado al pastor con algo y yo misma he sentido que he sido como influenciada por una ira que no era mía, pero que en algún momento por algún pensamiento o por algo no perdonado yo le permití fluir. Entonces no es para rasgarme las vestiduras, es para rendirme ante Dios y decir, yo no voy a operar de tu mano, Satanás. Pero eso no quiere decir que a mí no me pueda tocar. Yo no soy intocable. Jesús es el único intocable. Y cuando uno tiene este punto de humildad, uno también puede enfrentar mejor al diablo. Porque si no, si tú te crees intocable, si piensas que no, siempre Satanás está en los demás. No. A veces Satanás puede estar en ti y provoca que lo que tiene el otro todavía fluya con más fuerza. Pero tal vez el detonante fuiste tú. Porque además, siendo que tú tienes la luz y el otro está en tinieblas, tal vez el detonante fuiste tú. ¿Entendemos esto? Ahora bien, ¿cómo y dónde operan estos espíritus inmundos? Bueno, uno de los campos preferidos para ellos, sabemos cuál es, ¿verdad? El campo de la mente. Ellos operan en la mente. El campo de batalla para mí entre el diablo y el ser humano, el mayor campo de batalla es la mente. Él controla tu mente y controla tu vida. Cuando Satanás y Jesús se encontraron en el desierto, recordamos esta escena. Quiero que visualices por un momento esta escena. Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí se encuentra con alguien inesperado, Satanás. Pero muchas veces cuando leemos esta historia nos da por pensar que tuvieron un cuerpo a cuerpo. Porque dice que lo llevó al desierto y allí encuentra al diablo que le está tentando, ¿verdad? Pero Satanás y Jesús se encontraron en el desierto, pero no se encontraron en un cuerpo a cuerpo. Satanás tentó a Jesús y se encontró cara a cara con él en su mente. No es que Jesucristo encontró una persona o Satanás en forma de ser humano para encararle, pelearle o hablarle. No, ellos lucharon, pero lucharon en la mente. Lo que Satanás hacía era enviar palabras a Jesús, que las tenemos ahí escritas, envió palabras a Jesús en forma de pensamientos. Y también envió visiones a Jesús. Ahora te lo voy a explicar. Él usó la imaginación, que yo siempre te digo que Satanás la quiere ensuciar. Él usó la imaginación de Jesús para hablarle, porque le empezó a enviar visiones, imágenes a la mente. Vamos a Mateo 4. Voy a comenzar en el versículo 1 y lo vamos a ir leyendo y explicando, ¿sí? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Incluso vamos más allá, ya había un plan detrás. Entonces hay veces que Dios permite cosas con un propósito mayor al que tú piensas, mayor a la situación que estás enfrentando, mayor a la adversidad que te vino a causa de eso que Dios permitió. Hay un propósito siempre mayor. Si esto no llega a acontecer, tú y yo hoy no tendríamos la enseñanza que Jesucristo nos dejó. Entonces dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Dios nos da detalles para entender el escenario. Dice, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás no tomó ahí forma humana, como se estaba diciendo. Él entró en Jesús en pensamientos igual que suele entrar en nosotros. Pero fíjate que la palabra se encarga de decirnos qué estaba aconteciendo alrededor de Jesús. Estaba en ayuno. Es decir, había una necesidad. Tenía hambre. Y es aquí donde nosotros solemos flaquear, porque el enemigo no va a venir tal vez cuando tú te sientas fuerte, cuando te sientas suplido, cuando te sientas completo en un área, porque sabe que va a fracasar. Él va a venir cuando en ti encuentre una necesidad, porque ahí es donde él te puede hacer su sugerencia.
Él te puede dar su proposición. A ver si tú picas y aceptas. Jesús tenía hambre, entonces vino Satanás y le dijo, bueno, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? ¿Eres el Hijo de Dios? Como a ti te suele decir cuando tal vez no llegas a fin de mes y te está diciendo, pero no dice tu padre que es tu proveedor y no te está llegando, ¿para qué vas a ofrendar? ¿Para qué vas a diezmar? Tú tienes que hacer lo mismo que la palabra de Dios dice, lo mismo que Jesucristo, tu maestro, a quien tú tienes que seguir, hizo. Escrito está. Mira, aunque la higuera no tenga fruto, aunque en las vides ya no haya más nada, yo de igual manera me voy a alegrar en Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque los pensamientos solo los vas a poder gobernar tú. Yo puedo estar incluso a tu lado en una conversación y no saber que tú estás con una batalla campal en la mente, que el diablo está ahí trayéndote guerra a la mente. Entonces solo tú y Dios. Escrito está. O tal vez te dice, bueno, el Señor también dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y dónde está tu pareja? ¿Por qué no coges esta buena mujer? No es del pueblo de Dios, pero es buena y va a cumplir la función. No vas a estar solo. Dios mismo dice que el hombre no es bueno que no esté solo, que esté solo. ¿Verdad? Que tenemos pensamientos así y nosotros caemos y nos unimos en yugo desigual. Tú no tienes que ceder a las sugerencias de Satanás. Lo que tú tienes que decir es, escrito está, que no me uniré en yugo desigual. Entonces, te digo, hermano, mejor solo, mejor sola y llorar un día que llorar toda una vida. Las grandes consejerías que tenemos, y aquí los consejeros pueden certificar, o la mayor parte de consejerías que tenemos son, me uní en yugo desigual. ¿Alguien me puede ayudar? Ahora vivo mal, vivo amargada, vivo terriblemente mal porque ya tuve hijos. Entonces, ¿dónde se dan las guerras para que sucedan los acontecimientos en la tierra? En la mente. Si te ganó la batalla en la mente, ya te ganó la batalla en la tierra. Porque si Satanás controla uno solo de tus pensamientos en el área que esté fluyendo, él ya controla esa área en tu vida. No le puedes dejar ganar aquí. Tú tienes que salir, como Jesús aquí nos dijo, con la palabra. Porque nunca va a venir como un ser humano. Son pensamientos que incluso para él, para cubrirlos, te dice, son tuyos. ¿Verdad que uno a veces piensa que está hablando sola en la mente y dice todo, ay, estoy como que hablando sola en la mente? Cuidado, que puede que no estés tan solo en tu mente. Él te está enviando un reparto de sugerencias y tú te ves ahí lidiando con las sugerencias. Y como no identifiques que no eres tú el que está hablando en tu propia mente, entonces él por algún lado te la va a meter. Tú tienes que identificar esos pensamientos y levantarte contra todo aquello que no esté establecido en la palabra de Dios. Amén. Porque no vendrá en forma visible que tú le puedas ver, porque vive en una región invisible que Dios dice no puedes ver, pero desde ahí te hacen guerra. Entonces tenemos que entender todo esto. Por eso el siguiente versículo dice, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Satanás no llevó físicamente a Jesús a la santa ciudad, ni le llevó físicamente, ni lo colocó físicamente en el pináculo del templo. ¿Dónde lo hizo? En la mente, con visiones, con imágenes. En tu mente te proyecta que estás con uno, que estás con una, que estás con otro, que estás hablando aquí, una conversación allá, un adulterio aquí, un adulterio allá. En la mente te gana la primera batalla. Y luego es fácil que esa batalla tenga la victoria de Satanás sobre ti en la tierra. Pero primero se dio en la mente. Entonces tú tienes que cuidar el campo de batalla de tu mente. Tu mente puede recibir todas las directrices del cielo, la palabra de Dios, además infundida sobre ti por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han experimentado no saberse un versículo y de pronto el versículo fluye en tu mente? A mí me pasa mucho, yo siempre digo, yo sé cuando Dios me habla porque no me sé el versículo y capaz que si te apuras hasta la cita me dice, ¿dónde está? Para que yo lo busque y diga, pues estaba aquí. Es imposible que un ser humano haga eso, porque no te sabes el versículo, pero yo ya tengo localizado que con la misma facilidad que el Espíritu Santo habla a mi mente, quiere hablar Satanás, con sus sugerencias.
con sus palabras mentiras medio verdades. Y cuanto más lejos tú estés de la verdad, más difícil vas a ver que te está mintiendo. Tienes que estar bien pegada a la palabra para saber si lo que está fluyendo en tu mente viene de Dios o viene de Satanás. Porque tu mente será el campo que reciba las dos sugerencias, que reciba esas directrices del cielo o del infierno, porque hay una batalla. Pero mira Jesús que te muestra aquí, me gusta tanto esto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo? Escrito está también. Ay, eso también me impactó porque dije, wow, es verdad, Satanás no inventa para engañarte, Satanás usa la palabra de Dios para desviarte. Por eso Jesucristo le dice, escrito está también, porque Satanás le estaba diciendo todo lo que estaba escrito. Estaba escrito que era el Hijo de Dios, estaba escrito lo de los ángeles, que no tropezará su pie en piedra. Estaba escrito y Satanás solamente estaba tomando textos escritos para colocárselos al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber si eso está bien o está mal? Y es que Satanás siempre te va a interpretar la palabra a tu favor. Y el Espíritu de Dios traerá una revelación de esa misma palabra, aunque en el momento no parezca estar a tu favor. Y esto es lo que marca la diferencia. Por eso Jesucristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Interpretar las Escrituras es lo que mucha gente hace para usar la palabra a beneficio propio. Por ejemplo, los casos más sabidos en uniones libres. Las personas te dicen, Dios es amor, porque yo no voy a tener relaciones sexuales si solo estoy haciendo el amor y Dios es amor. Sí, eso es verdad, pero Dios estableció en qué contexto tiene que darse esa relación sexual. Y si tú te sales de lo que Dios estableció, que fue dentro de un pacto matrimonial, aunque Dios es amor, estás haciendo un mal uso de la palabra y estás en fornicación. Esa es la diferencia de interpretar un versículo a tu conveniencia o tener la revelación del Espíritu y decir, no lo voy a hacer porque Dios estableció que esta relación sexual se dé entre un hombre y una mujer que han entrado en un pacto matrimonial. Amén. Otra de las cosas que hoy en día está tanto auge, componer parejas de una forma incorrecta. Y también te dicen, Dios es amor. Y entonces, como Dios es amor, yo me puedo emparejar con quien quiera siempre y cuando fluya el amor. Eso no es correcto. Dios es amor, pero yo no me voy a acostar con mi padre aunque yo amo a mi padre. Dios es amor, pero yo no me voy a acostar con mi primo, con mi vecina, con dos grandes amigos que tengo. Aunque Dios es amor, no me voy a acostar con ellos porque no es lo establecido por Dios. Entonces Dios estableció esa expresión de amor en forma de sexo o en el área sexual, cómo se tenía que dar, ya está establecido en la palabra de Dios, y todo aquello que no vaya acorde a lo que Dios estableció está fuera del orden, aunque Dios sea amor. ¿Estamos entendiendo bien esto? Esta es la diferencia entre interpretar y revelarse la palabra a tu vida. Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dios es amor. Amo a mi padre, pero no me acuesto con él. Dios es amor. Amo a mis grandes amigos, a mi primo, a mi perro, a mi vecina, pero no me acuesto con ellos. Porque eso no es lo establecido por Dios, aunque Dios es amor. ¿Quién puede formar las parejas o de qué? ¿Quiénes pueden formar pareja? Y dentro del escenario en el que se pueden tener esas relaciones sexuales ya lo estableció Dios. Entonces, una cosa es interpretar y otra, que se te revele esta verdad. Amén. Y para finalizar lo que sucedió, dice el versículo 8, otra vez, dice, el diablo es que es bien insistente, ¿verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Mira, en 40 días Jesucristo no anduvo de la ciudad santa al pináculo del templo, al monte muy alto. No fue así. No fue en forma física que Satanás le anduvo de aquí para allá y Jesucristo como si fuera una marioneta detrás de él. No, aquí es que se dio, en la mente es que se dio esa batalla.
En la mente, otra vez, dice que le llevó el diablo a un monte muy alto, le habrá proyectado la escena de ese monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, entre otras cosas porque desde un monte es imposible verse todos los reinos del mundo. Pero en la imaginación, Satanás pudo traer una escena que desde ese monte Jesucristo podía ver todos los reinos del mundo. Dice, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, fíjate qué interesante, dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En el Evangelio de Lucas, que cuenta esta misma historia, nos dice así, que Satanás se apartó de Jesús por un tiempo. Esto nos habla de que nunca vas a tener victorias totales en la tierra sobre ningún área. Porque tú puedes decir, yo tengo una victoria total sobre el alcohol, pero Satanás se aparta solamente por un tiempo. De tanto en tanto Él viene a molestar. Y cuanto más cerca estés de la verdad y más agarrado estés a Cristo, menos molestia te va a dar. Pero tú has visto personas que han sido usadas por Dios tan poderosamente, que han sido tremendas mujeres, tremendos hombres de Dios para tergiversar, no, ¿cómo es? Para derrocar, para deshacer las obras de Satanás. Yo sé de un gran avivador que, bueno, aquel hombre dejó sin paralíticos la tierra porque Dios le dio una unción de levantar paralíticos tremenda. En el final de sus días se alejó un poquito de la verdad y murió paralítico en una silla. Cuidado con creer que todo lo venciste, que todo lo hiciste. Por eso Pablo dice, guarda con temor y temblor tu salvación. Aquello de donde Dios te rescató, guarda con temor y temblor ahí cada día en la presencia de Dios. Yo siempre le digo al Señor, si un día me desvío, Dios santo, la catástrofe que Satanás podría hacer con mi vida. Porque además de dónde has salido es donde Satanás te va a querer volver a meter. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuanto más cerca estés de Dios, más se te va a demandar, pero Satanás más te va a agredir. Entonces, pegados al Señor es la única garantía que tenemos de mantenernos en victoria para que cuando Satanás, por ese tiempo que se ha ido, le dé por volver, cuando vuelva, te vuelva a encontrar prendido en fuego y diga, todavía no puedo molestar. Y huya. Y tal vez ahí ni del ataque te vas a enterar, pero ahí de la que te vea cojeando. Amén. Agarrados a Cristo. Entonces entendemos que no vamos a poder tener victorias totales, sino de alguna manera yo siempre creo que son victorias parciales, aunque la guerra la tenemos ganada en totalidad. Y cuando estemos en la presencia de Dios ya estaremos sin pecado y sin luchas y sin tentaciones. Pero aquí en la tierra es como una garantía, o para mí es un plus que Dios nos puso para poder estar pegados a Él. Si tuviéramos victorias totales y no necesitaríamos de Dios, yo no sé cuántos de nosotros estaríamos a sus pies. Entonces creo que Dios hace las cosas perfectas. Aún dentro de lo imperfecto, Él hace todo perfecto. No vamos a poder tener entonces victorias enfrentando cosas espirituales con armas naturales. Por eso la liberación y el saber que Satanás no solo existe, sino que está activo en nuestras vidas y nuestras mentes es tan importante. Amén. El viernes os dije que Dios me habló esa mañana y me dijo, no puedes aconsejar a un demonio. Y realmente esto me voló la cabeza porque yo nunca lo había pensado así. No puedes aconsejar a un demonio. Y cuando uno no entiende toda esta parte espiritual que te estoy hablando, incluso en las consejerías, uno puede estar queriendo aconsejar a Satanás, queriendo aconsejar un espíritu inmundo que ya tomó lugar en esa persona a la que tú intentas aconsejar. La Biblia dice que no deis lugar al diablo y créete que uno de los espacios que más ama es la mente. Entonces, en muchas ocasiones la persona a la que tú estás intentando aconsejar, estás intentando guiar o dar un consejo, está tan tomada por Satanás que no te va a escuchar. Por eso el Señor me decía, no se puede aconsejar un demonio. El gadareno no necesitaba un consejo.
¿Te imaginas la escena del Gadareno? Llega Jesús allí y le dice, ¿pero qué estás haciendo con tu vida, hombre? Que no se puede vivir desnudo, que tienes que tener una vida más ordenada, que no puedes vivir aquí en los sepulcros. Mira, que no puedes autolesionarte, que eso no está bien. ¿Tú te imaginas a Jesús así? ¿Con el Gadareno? Pues eso es lo que a veces hacemos nosotros con las personas a las que aconsejamos. Cuando no se entiende la importancia del ministerio de liberación, se puede caer en estos errores. Y uno dice, bueno, pastora, es que te has ido a un endemoniado gadareno y yo nunca he enfrentado algo así. Bueno, pues vamos a ponerle un hijo rebelde. Un hijo al que le das el consejo y en su rebeldía te hace por encima, y ahora si le dices blanco hace negro, y si le dices azul hace verde, y si le dices amarillo hace rojo. La cuestión es llevarte la contraria. Y entonces se rebela y no te para y no te atiende. Mira, tu hijo puede ya haber entregado su voluntad a Satanás, puede haber entregado su mente, puede haber entregado sus acciones, puede haberle entregado todo a un punto que tú le hablas y no estás hablando con tu hijo. Recuerda que tu hijo es carne y sangre. ¿Y qué te dice Dios? Tú no tienes lucha contra carne y sangre, sino contra el demonio que se ha apoderado de la voluntad de tu hijo. Entonces, por mucho que le digas, no va a atender a consejo. ¿Qué arma importante nos coloca también aquí Dios? La disciplina. Porque no todo es echar fuera un demonio, y te voy a explicar este punto. Cuando hablamos de los hijos, no siempre nos va a servir decirle al diablo, fuera de mi hijo rebelión en el nombre de Jesús. Porque yo me he enfrentado con demonios así aquí que me dicen, aquí la persona esta quiere estar conmigo. Y es que tenemos una voluntad que nosotros podemos entregar al Señor o entregar a Satanás. Entonces, cuando es cuestión de orgullo, cuando es cuestión de voluntades, tú no le puedes decir al demonio, tú le puedes decir incluso suelta la voluntad para ver qué quiere hacer esa vida. Pero tú no le puedes decir orgullo fuera en el nombre de Jesús, porque eso no es así. Entonces Dios, sabiendo esta parte que dentro del libre albedrío que Él mismo dio no se va a poder operar así, lo que hizo fue, bueno, pues pongamos como arma la disciplina. Y entonces ahí el Señor nos habla de la disciplina. Vamos a ver el versículo, dice, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí nos habla de una vara, ¿verdad? La disciplina con una vara, porque dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y yo no le puedo decir, espíritu de necedad, fuera. No se puede. Porque la necedad ya se ligó al corazón del muchacho, y muchos de esa ligadura hacen una personalidad. Es que los muchachos se vuelven necios. Son necios en decisiones, necios en rebelión, necios. Entonces Dios te está diciendo, oye, no vas a poder echar ese demonio fuera, pero yo voy a poner en tu mano una vara. ¿Y cómo es que se usa esta vara? Vamos a Hebreos 12:6, que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto no quiere decir aquí, óiganme bien por favor, esto no quiere decir aquí que tú azotes a tu hijo con un palo, pero hay azotes que no tienen nada que ver con un castigo físico y son mucho más efectivos que si tú le dieras palo. Son azotes que Dios mismo da a sus hijos, que nos da, nos quiebra en algo y nos endereza. Muchas veces alguien que anda arrogante con su trabajo, Dios viene con un azote financiero y se queda sin trabajo y se ve en escasez, y esa persona se endereza porque andaba arrogante. Y no se le puede decir al espíritu del orgullo, orgullo, soberbia, fuera en el nombre de Jesús. No, Dios dice, no te preocupes, le voy a dar un azote que donde piensa que es el rey de la empresa, ahora se va a quedar en el que reparte los papeles. Disciplina. Dios es estratega y especialista en disciplinarnos porque nos llama hijos. Pero también dice, ¿qué padre no disciplina a sus hijos, verdad? Entonces tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús. No te estoy hablando de azotes físicos, te estoy hablando de disciplinas que tú puedes colocar con la ayuda del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que en función a la edad de tu hijo, en función a la situación, a la gravedad del suceso, te haga entender qué disciplina necesita ese hijo o esa hija.
Por ejemplo, algo que funciona súper bien, tú entiendes o tú encuentras a tu hijo metido en pornografía, metido en las redes sociales a las 3 de la mañana, cuando tú le has dicho que debe de dejar el teléfono a las 11 o a las 12, y tú le encuentras ahí, la disciplina más correcta en este caso sería: te quito el móvil. ¿Verdad? Entonces hay una parte que tienes que hacer tú, aplicar la disciplina. Nosotros queremos llevar el hijo al pastor y decir que nos dicen: sácale los demonios. No funciona así. Hay una parte que tú tienes que hacer como autoridad sobre ese hijo, y Dios te la va a demandar a ti, no a mí. O tal vez ves que tu hijo se está extraviando, de pronto empezó a fumar, empezó a beber, viste una conducta rara. Mira, tú tienes que estar al cuidado de tus hijos, no decirme: yo no sé ni con quién anda, yo no sé por dónde andará este hijo. No, señor, tú eres padre, eres madre para guardar ese hijo. Dios te lo colocó a ti. Entonces chequea bien, infórmate con quién está andando. Y de pronto ves que sus amistades están inclinadas al mal. Bueno, pues como tú vuelvas a salir con esas amistades, ya no sales más. Esa es la disciplina que tú tienes que aplicar a tu hijo, porque incluso hay padres que los matan a palazos y de nada resulta, porque salen más fortalecidos y más revelados. El Espíritu de Dios te va a decir qué disciplina es necesaria en cada situación, pero te lo va a decir, punto número 1, a ti, y después va a esperar que tú hagas algo. Porque también en comodidad o en no querer enfrentar la situación queremos que alguien haga algo o que Dios haga algo. No, yo estoy orando por mi hijo, pero señora, el móvil de su hijo está en su habitación y usted sabe que tiene problemas con la pornografía, quítele el móvil. No es que cómo se pone, se ponga como se ponga. Es tu parte, disciplinar a ese hijo. Dios no le va a mandar con un rayo a que se le chamusque el móvil. Ojalá, ¿verdad? Alguna madre diría: ¡ay, estoy orando! ¿Verdad? Pero en verdad Dios va a pedir que tú hagas tu parte. Y Él hará la parte que tú no puedes hacer, acceder a su corazón a través de ese suceso. Recuerda que trabajamos juntos. Siempre trabajamos juntos, pero en la mayoría de las ocasiones nosotros queremos erradicar el mal sin erradicar aquello que originó ese mal. Y eso no funciona. Pastora, tengo la vida hecha un desastre. Mira, tengo un novio que me golpea, tengo un novio que me fue infiel, tengo un novio que me maltrata. Yo voy a la iglesia, pastora, y le oigo a mi pastor decir que yo soy honorable y de gran estima, pero luego salgo y mi novio me trata como basura. Bueno, la solución, deja al novio. Pero las personas quieren ora para que el novio se convierta. No, señor. Tu vida iba bien hasta que te uniste a ese filisteo y empezó a ir todo mal. ¿Quieres sacar el mal de tu vida? Saca al novio que trajo el mal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo amén, sino dicen: lo voy a hacer. Amén. Es muy fácil vivir echando a otro las cosas. Y bueno, y con estos 2 ejemplos, a ver si voy terminando, vamos con las enfermedades. Hay enfermedades, hemos dicho que estamos batallando y tenemos que saber que nunca va a funcionar un arma natural contra algo espiritual. Nunca va a funcionar un remedio natural contra una hueste, un espíritu inmundo que está en el mundo invisible haciéndote guerra. Eso no va a funcionar. Y con las enfermedades es igual. Hay enfermedades que no son una enfermedad común, tienen un espíritu de enfermedad detrás. O tal vez tienen una maldición generacional que está operando en forma de enfermedad. Entonces, aunque tú le des una pastilla a ese demonio no se va a ir. Capaz que lo vas a engrandecer con el farmaqueia. Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra de los médicos, en contra de la medicina. Gloria a Dios cuando te van a sacar una muela, que puedes tener una anestesia, ¿verdad? O cuando te encuentras mal puedes tener una pastilla que te calma el dolor. Gloria a Dios, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de espíritus inmundos que quieren que abandonen el cuerpo con un remedio natural. Toma una pastillita, mi hijo, a ver si sales. Eso nunca va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que saber que esto existe. Lucas 13, 10, 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué? Espíritu de enfermedad y andaba encorvada, es decir,
tenía un espíritu de enfermedad y la Biblia te dice qué le hacía ese demonio. Ese demonio en su cuerpo le hacía andar encorvada. Entonces había un demonio operando en un cuerpo de una mujer, 18 años, le hacía andar encorvada y te añade y te dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Un espíritu de enfermedad que no iba a salir con una rehabilitación, que no iba a salir con ningún remedio natural, porque dice además que llevaba 18 años. Fíjate, versículo 16 nos dice que estaba sufriendo todo esto porque estaba atada por el diablo. Dios te coloca ahí las señales de qué estaba sucediendo. Versículo 16, y a esta hija de Abraham, una cristiana más, a día de hoy sería una cristiana más, era del pueblo de Dios, de los que tenían la promesa. Una hija de Abraham, dice que Satanás había atado 18 años. No necesitaba una pastilla, no necesitaba una rehabilitación, necesitaba ¿qué? El poder libertador de Dios. Y en el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gloria a Jesús por el poder libertador que Dios colocó en tus manos y en las mías. Gloria a Jesús por esto. Pero en tanto que si tú corres a la pastilla, corres a la rehabilitación o corres a cualquier otra cosa que no es Dios, Dios te va a decir, ok, prueba por ahí, a ver qué tal te va. Entonces, ¿por qué no primero probamos en Dios y si no resulta, vete a una rehabilitación que tal vez hasta Dios tiene un plan ahí? Pero primero, no deshonres todo lo que Dios escribió, todo lo que Dios dejó para ti y prueba primero una liberación. Prueba primero que alguien coloque las manos sobre ti y le diga a ese demonio, vete porque yo declaro sobre ti libertad. En lo que Jesús hizo, vamos con otra mujer, la del flujo de sangre, Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿qué había hecho? Gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Fíjate qué curioso que esta mujer tampoco necesitaba un médico. Los médicos están bien y gloria a Dios por cada médico, como os digo. A ver, ¿quién no bendice un médico cuando tiene un dolor de muelas? Un dentista, ¿verdad? Gloria a Dios por ellos, pero es que yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a no atacar cosas espirituales con remedios naturales. Entonces, aquí los médicos estaban a disposición de esa mujer, pero esta pobre mujer lo gastó todo. De médico en médico, de médico en médico, y en ninguno encontró la respuesta. Entonces Dios con estos textos nos está diciendo que habrá cosas que enfrentemos que la medicina no podrá traer victoria sobre nuestras vidas. Amén. Y tenemos que darle el honor al médico, al doctor de doctores. Nunca la medicina podrá poner fin a un problema espiritual. No podrá contra un espíritu que ata un cuerpo, un demonio que trae una enfermedad o una anomalía, sea física o sea generacional. No se puede. Aquí te está diciendo Dios, esta mujer ya había gastado todo, para ella no había más posibilidad. Y cuando ya lo había gastado todo, por eso encontramos en Dios esa misericordia de decir, bueno, camina e intenta todo lo que quieres intentar y cuando ya no tengas otro lugar, que sepas que seguiré aquí para ti. No me digas que Dios no es bueno. No me digas que para siempre no es su misericordia. No le importa incluso que erremos al blanco, que vayamos, que le tengamos en poco, que no acudamos a Él, andamos de aquí para allá, de aquí para allá. Y finalmente, cuando todo lo terminaste, cuando todo se te agotó, Él sigue esperando por ti. Eso es lo que sucedió. Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Nosotros necesitamos sacar de Jesús ese poder libertador,
ese poder sanador, ese poder disponible para ti. La iglesia de Jesucristo necesita más operar en poder que la mucha palabrería. Como te dije el otro día, Jesucristo no vino ni a informar ni a motivar, aunque informó y motivó, pero Él vino a transformar, a sanar, a liberar, a salvar. Y esto es lo que la iglesia de Jesucristo necesita entender, amén. Voy a pedir los adoradores vengan. La iglesia tiene una encomienda. Dijo que en su nombre echaríamos fuera a los demonios, que pondríamos las manos sobre los enfermos y que sanarían. Entonces, si ya nos ha sido dada la encomienda, mi parte está en hacer y la de Dios está en obrar, en liberar, en sanar. ¿Visteis qué necesaria es la liberación en nuestras vidas? Porque vas a enfrentar muchas cosas que no van a poder salir de ti de otra manera. Vas a enfrentar muchos demonios que no van a poder salir de ti de otra manera. Si no es a través de una liberación, de una autoliberación. Ese sería otro tema, pero uno también se puede autoliberar. La cuestión es que es una confrontación entre el bien y el mal de dos mundos invisibles, o de un mundo invisible que ataca al visible, y que las armas no son de esta tierra. Las armas son la oración, la fe, la imposición de manos. Todo aquello que Dios te entregó se tiene que dar. Por eso Jesucristo ha prometido hoy libertad. Si yo creo. Iba a decir quiero creer, no, eso está mal dicho. Yo creo que Dios la va a dar. Es más, creo que ya ha estado fluyendo esta unción de liberación y ya muchas personas están siendo liberadas. Están ahí algunas con esas náuseas, esos vómitos. No saben ni lo que es, pero no te preocupes, todo es del Señor. La tos, también muchas veces esos espíritus inmundos salen fuera en forma de tos. Son neuma, como viento, ¿verdad? Y son expulsados con esa tos. Tu propio cuerpo los expulsa porque están escuchando la orden de Dios de salir. Aquí hay una unción libertadora que está fluyendo para ti, que está fluyendo para el lugar, para las personas que están aquí. Pero yo quisiera ahora hacer un llamamiento para toda persona que dice: yo necesito que pongan las manos sobre mí, yo necesito que Cristo haga algo en mí, yo necesito terminar con estas cadenas, con esta esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque yo no encuentro pasajes donde Jesucristo anduviera de puerta en puerta tocando: oye, aquí reparto de liberación, ¿alguien quiere ser libre? No, lo que encuentro en la palabra de Dios es que las personas corrían a Jesús. Las personas se hacían camino para tocar el borde del manto. Las personas corrían. Aún el gadareno, que uno pensaría, bueno, fue Jesús. Sí, fue Jesús el que llegó hasta delante de él, pero fue él el que se arrodilló ante Jesús. En medio de la multitud de demonios que tenía, si tú lo lees en la versión original, vas a ver claramente que ese gadareno se hincó de rodillas ante Jesús. De alguna manera le reconoció su Salvador, su libertador. Y aunque luego los demonios manifestaron en su cuerpo hablando que ellos estaban ahí, no importa, el gadareno ya hizo lo que tenía que hacer: arrodillarse ante Jesús. Entonces aquí hay necesidades que tienen que ser colocadas a los pies de Cristo antes que llevarlas al doctor. Salud mental. Hay mentes que solo Dios puede sanar. Tal vez el psicólogo te va a ayudar, el psiquiatra te va a ayudar, pero si ese psicólogo o ese psiquiatra no entienden que no tienen toda la verdad y todo el poder, van a hacer un trabajo a medias. Gloria a Dios por los psicólogos, por la psicóloga que tenemos en esta casa, que entiende que es psicología y poder de Dios. Esa sí es efectiva. Es así, en las manos del Señor es efectiva. Gloria a Dios por esos doctores que también han rendido su vida a Jesús y dicen: yo sé que solo soy un ser humano con mucho conocimiento, pero detrás tengo el poder. Gloria a Dios. Un mundo así sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces vamos ahora, voy a pedir que levantemos esa adoración a Dios, esa alabanza, porque quiero orar por cada uno, recordar que no necesitáis más que el toque del Maestro, no necesitáis contarme todo el problema, la batalla está en la mente. Jesucristo también está escuchando tus pensamientos. Entonces tú puedes decirle ahí, hablarle de tus necesidades, de tus luchas, hablarle de todo lo que tú quieras, que Él te va a escuchar. Él es el consejero, Él es el que te ayuda. Y en la parte de consejería donde no va a llegar porque sabe que estás influenciado por Satanás, ahí va a haber una liberación. Amén.
Voy primero a orar por las personas que nos están viendo en las naciones y tal vez no pueden tener físicamente una mano sobre ellos, pero lo más importante es que como Dios no tiene límites, la mano del cielo está extendida para ti. Estiramos la mano, declarando que hay una transferencia de unción libertadora, una extensión del cielo hasta el lugar donde tú estás, porque Cristo te quiere sano, porque Cristo te quiere libre. Estoy sintiendo hasta olores. A veces los espíritus inmundos traen olores. Hay libertad ahí donde estás, hay libertad. Clama a mí, te dice Jesús, yo te responderé. Hay libertad para tu casa, hay libertad. Mira esa mesa que Jesucristo ya ha preparado para ti, ahí con el Padre. Mira ahí donde están tus presentes, donde están tus bendiciones, donde están tus hijos, míralos ahí. ¿Dónde está tu matrimonio? No lo mires con ojos físicos, míralo ahí. ¿Qué dijo Dios de tu matrimonio? Porque a ti solo te toca creer. Padre, gracias porque sé que estás obrando. Aunque no podamos ver físicamente, el mundo espiritual se sujeta a lo que tú dices y estás obrando, estás liberando, estás sanando. Gracias. Reprendo todo demonio en las mentes que quiera decirles no, que quiera abortar lo que hoy tú quieres hacer con ellos. Reprendo todo espíritu inmundo que quiere tocar las mentes, atarlas a la voluntad de Satanás. Yo reprendo estos demonios, conciencias cauterizadas que no les dejan pensar con libertad. Ahora reprendo demonios que han cauterizado conciencias para que puedan tener la oportunidad de rendirse delante de Dios. Abro los ojos de los ciegos en el nombre de Jesús. Ahora se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abren en el ámbito espiritual y en el ámbito físico en el nombre de Jesús. Hay un destapar ahora.